Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy es cómo consultar a Dios. Muchas veces estamos orándole al Señor y pidiéndole algo, pero no sabemos si lo estamos pidiendo correctamente, si estamos haciéndolo conforme dice las Escrituras. Aunque nosotros podemos pedirle todo lo que querramos y sabemos que el Señor escucha las oraciones de las personas que sean justas, pero qué mejor hacerlo como dice las Escrituras. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy, precisamente, cómo podemos hacer para consultar conforme a la palabra de Dios, consultarle a Dios. Primero tenemos que entender qué es consultar. Consultar es pedir, ¿verdad? Pedir un parecer, un dictamen, un consejo a alguien. En este caso, a Dios. Le pedimos su consejo, le pedimos su dirección. ¿Para qué le pedimos la dirección, el consejo a Dios? Porque vamos a acatar su voluntad. Porque ¿de qué razón tendría nosotros consultarle algo a Dios si no vamos a acatar la voluntad de Él? Es como cuando dos personas van ante un juez para dirimir un problema que ellos tienen entre ellos dos. Van con la intención de que el juez sea el que tome la decisión, y la decisión, sea cual sea la que tome el juez, así no perjudique, la vamos a acatar. Amén. Porque la dice un juez, con mucha más razón si vamos y buscamos la Escritura. Vamos a hacer lo que digan las palabras de Dios, lo que digan las Santas Escrituras. Eso es lo importante por el cual nosotros consultamos la palabra de Dios. La consultamos para saber lo que dice la palabra de Dios, para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Porque si no vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, pues no tiene objeto consultarla. La idea es que vayamos con la predisposición de consultarla. Pero tenemos que saber cuál es el objetivo de consultar la palabra de Dios. Nosotros cuando buscamos la palabra de Dios es para conseguir paz, porque siempre podemos estar atribulados, tenemos un problema ya sea económico, de salud, y necesitamos saber qué dice Dios en las Escrituras para que nos dé paz en nuestro corazón. No buscarlo para que nos dé riqueza ni nos dé salud, simplemente buscarlo para que nos dé paz. Y la riqueza y las bendiciones que Él quiera darnos vienen de su voluntad en el momento que Él así lo desee. Lo que Él nos ha ofrecido es paz y una vida abundante, porque andamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces lo que Él nos ofrece a nosotros es paz y una vida abundante. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como lo da el mundo, para que no tengan miedo. ¿Cómo da la paz el mundo? A través del dinero, ¿sí? Conseguimos dinero y se nos viene la paz porque tenemos un problema económico, pero es una paz momentánea, porque después volverá otra vez el mismo problema. Se nos va la salud, recuperamos la salud a través de un buen médico o una buena medicina, pero después vendrá otra y así sucesivamente. Pero la paz que nos da Dios, no importa la necesidad que estemos, siempre la mantendremos. Amén. Entonces sabemos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces en la medida que nosotros buscamos a Dios, a Cristo, Él nos da vida. Porque Él dice en Efesios, por favor me acompañen, en Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2, verso 1, dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Él nos da vida porque cuando nosotros no conocíamos de Cristo, estábamos muertos en los delitos y pecados. Entonces, lo importante cuando nosotros conocemos a Dios es que tenemos que cumplir unos requisitos para poder consultar a Dios como dice la Escritura. Y el primer requisito es conocer a Jesús. Tenemos que conocer a Jesús como dice la Escritura, no como nosotros pensamos que es Jesús o pensábamos que era Jesús. ¿Cómo pensamos que era Jesús anteriormente? Simplemente un Cristo ahí muerto, fallecido ahí pegado en la pared, o un personaje muy bonito con un cayado en la mano, o una persona que, bueno, vivió un tiempo y ya resucitó y está por allá lejos y no tiene nada que ver con mi vida. No, Cristo siempre tiene que ver con nuestra vida. Entonces tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura. Es más, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es para conocerlo a Él, porque la Biblia habla desde Génesis a Apocalipsis, habla de Cristo. Y lo confirma Efesios 5:39. Miremos lo que dice Efesios 5:39, que para eso es que estudiamos la Escritura, no estudiamos para otra cosa, estudiamos la Escritura es para conocerlo a Él. Y después vamos a ver cuál es el objetivo de conocerlo, ¿qué conseguimos nosotros conociendo a Cristo? Juan 5:39. Juan 5:39, ya leímos Efesios, ahora vamos a leer Juan 5:39. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ustedes estudian la palabra de Dios de pronto para ver unas palabras bonitas, una palabra reconfortante, pero todas ellas hablan de mí, dice nuestro Señor Jesús.
Toda la palabra de Dios que usted la lee, la que la abre, está hablando es de Cristo. Usted quiere que Dios le hable, busque la palabra de Dios. Usted no espere que una vocecita le hable y que le diga qué tiene que hacer usted. No, la palabra de Dios, Dios habló. Dios está aquí en la palabra, ya resumió todo su concepto, toda su voluntad está resumida aquí en este libro. Así que si usted quiere conocer a Jesús, estudie la palabra de Dios. ¿Quiere saber qué quiere Dios de usted? Estudie la palabra de Dios. Y hacer todo lo que Cristo hizo, tratar de imitarlo. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Mire qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que Él hizo? Básicamente, lo que Él hizo, miremos lo que dice Hebreos 10:7. Aquí resume lo que Jesucristo vino a hacer cuando se hizo hombre, cuando se hizo carne. ¿Qué vino a hacer Jesús aquí? Dice Hebreos capítulo 10, verso 7. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. O sea, Cristo vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer otra cosa, a hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y que su voluntad está plasmada aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros consultamos a Dios, primero tenemos que conocer a Cristo, como dice la Escritura. Hacer lo que Cristo hizo. Y Cristo lo que hizo fue hacer la voluntad del Padre. Él nunca quiso hacer su voluntad. Es más, cuando supo que ya había llegado la hora, Él como hombre, su naturaleza carnal, quería evadir esa responsabilidad de ir a la cruz del Calvario. Pero Él que dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿pero para qué hacemos lo que Cristo hizo? Para conocerlo, ¿verdad? O sea, lo conocemos e imitamos a Cristo. Pero tenemos que glorificarlo. O sea, conocemos a Cristo y lo glorificamos. ¿Pero para qué glorificamos a Cristo? Para poner en Él nuestra esperanza y reconocerlo en todas las circunstancias de nuestra vida. Mira, todo lo que nos sucede a nosotros, Dios lo ha permitido. Con un propósito en nuestra vida. Sea malo, sea bueno, sea como usted lo catalogue, todo tiene un propósito en Dios. Nosotros tenemos que aprender de esa situación, de lo que Dios nos está poniendo a nuestro lado. Las personas que Dios nos pone a nuestro lado, sean buenas o sean malas aparentemente para nosotros, Dios permite todo lo que suceda en nuestra vida. Y tenemos que reconocerlo. Miremos lo que nos dice Juan 7:38. Ahora, ¿por qué tenemos que reconocerlo y poner nuestra esperanza? O sea, ¿por qué tenemos que glorificar a Cristo? Aquí viene la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué glorificamos a Cristo? ¿Por qué lo reconocemos en todas nuestras circunstancias? ¿Por qué ponemos en él nuestra esperanza? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, Jesús estaba aquí y no había llegado el Espíritu Santo. O sea, dos personas diferentes. Porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, nosotros cuando le estudiamos la palabra de Dios es para glorificarlo a Él. ¿Y cómo glorificarlo a Él? Poner nuestra esperanza en Él. Es reconocerlo en todas las circunstancias de nuestra vida. Las personas que están a nuestro lado, las circunstancias ya sean buenas, sean malas, sean regulares. Tenemos que verlo a Él en todo. Es más, cuando vemos una persona necesitada, tenemos que verlo a Él. Él mismo dice en su palabra, tuve hambre y me diste de comer. Entonces alguno le dirá después, ¿cuándo te vimos con hambre? Dice, cuando le hiciste a uno de estos de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Todas las personas que pone Cristo a nuestro lado es para que lo ayudemos en un momento dado. Entonces, y las circunstancias por las que estamos pasando. Entonces, cuando nosotros glorificamos a Cristo, cuando reconocemos a Cristo en todas las circunstancias, viene el Espíritu Santo a nosotros. Lo dice aquí, el verso que acabamos de leer, dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando vemos a Cristo en Él, cuando ponemos nuestra esperanza en Él, el Espíritu Santo viene a nosotros y es cuando viene y nos da el consuelo que Él nos da. Porque cuando el Espíritu llega a nuestra vida, es cuando nosotros empezamos a conocer, Él nos da el conocimiento de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sí? Solamente cuando viene el Espíritu Santo. Mientras tanto, nosotros creemos que todo lo que hacemos está bien hecho. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, es cuando reconocemos que hemos pecado. Es cuando reconocemos que las cosas que habíamos hecho estaban mal hechas. Y empezamos a cambiar, porque ese es el objetivo. Porque nada sirve saber que lo que estamos haciendo está malo, pero si no cambiamos. Entonces la idea es que empecemos a cambiar. Y cambiar significa conversión. Esa es la verdadera conversión. Cuando hay arrepentimiento y hay conversión en la palabra de Dios. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Y conversión es cambiar la manera de actuar. Y eso solamente lo hace cuando el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida.
El objetivo y cuando alguna persona dirá, bueno, lo que pasa es que yo no conozco mucho de Biblia y tengo un problema, ¿cómo hago? Bueno, Dios nos da la facultad de consultar personas que hayan estudiado la palabra de Dios. Así como cuando uno no conoce de ley y tiene un problema, ¿quién consulta? Un abogado, ¿verdad? Un conocedor de las leyes. Entonces, cuando usted tiene un problema, usted no sabe lo que dice la palabra porque no la ha estudiado mucho, no conoce mucho todavía de la palabra, va a un ministro de Dios para que le explique lo que dice la palabra de Dios sobre el problema por el que usted está pasando. Y esa persona tiene que decirle lo que dice la palabra, no lo que él cree. ¿Sí? Y esa es la función de los ministros de Dios, decir, presentar lo que Dios dice para esa persona a través de la palabra de Dios. Eso lo vivió precisamente Moisés. Moisés, cuando él estaba dirigiendo al pueblo de Dios, la gente se acercaba a todo él a presentar sus problemas, a presentar sus conflictos. Y hubo un momento en que ya Moisés no tenía tiempo para dirigir al pueblo en la caminata que estaban haciendo, sino a resolver los problemas que él tenía. Y fue cuando él nombró jueces para que lo ayudara en esa labor. Pero el objetivo de un ministro es presentar a las personas que no conocen de la palabra de Dios, que no conocen a profundidad la palabra de Dios, lo que dice la palabra sobre determinado problema. Miremos lo que hizo Moisés. Miremos Éxodo 18:13. Precisamente Moisés hacía eso, de presentar la palabra de Dios para solventar o dilucidar los problemas que las personas tenían. Él no decía lo que creía él sobre un problema, él decía lo que decía la palabra de Dios para resolver un problema. Éxodo capítulo 18, verso 13. Aquí vemos cómo un ministro debe actuar cuando le piden un consejo. Y que usted identifique un verdadero ministro, porque el verdadero ministro no le va a decir lo que él piensa, le va a decir lo que dice la palabra. Éxodo 18, 13. Amén. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y no todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro y le dijo, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. No, o sea, el pueblo iba a Moisés no para consultar a Moisés, iba a consultar a Dios a través de Moisés. Amén. Y dice el verso 16, cuando tienen asuntos, o sea, cuando tienen problemas, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, cuando nosotros tenemos problemas y no sabemos qué podemos aplicar conforme a la palabra de Dios, buscamos un ministro. Y el ministro que nos va a decir, ¿qué dice Dios sobre ese determinado problema? ¿Amén? Porque él conoce la palabra de Dios, así como hacía Moisés. Entonces, cuando existe un problema, buscamos a los ministros para que le ayuden a solucionar ese problema, para que haga justo juicio. Algunas personas dicen, tú no puedes juzgar porque el que juzga es Dios. Sí, cierto, cuando Dios juzgue, Dios es el que juzga, pero cuando Dios juzgue, ya no hay tiempo de arrepentimiento. Dios permite que los ministros de Dios juzguen conforme a la palabra de Dios para evitar que cuando lleguen al juicio, el verdadero juicio final, los encuentren arrepentidos. Entonces, sí podemos juzgar, pero conforme a las Escrituras. Si un ministro te dice, estás en pecado y arrepiéntete, te lo está haciendo con amor para que te vuelvas de tu pecado y cuando venga el juicio final o tú entregues tu alma antes, te encuentres que arrepentido. Porque la misión de los ministros es velar por el alma de las personas, no por la prosperidad económica ni cómo va a solventar económicamente los problemas. A los ministros nos interesa la salvación del alma, nada más. Entonces, cuando damos un consejo, lo que miramos siempre es la salvación del alma, que la persona salga de su postración, del pecado en que se encuentre. Y eso es lo que hacía Moisés, decía, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Cuando usted consulta a un ministro de Dios, lo que le declara son las ordenanzas y leyes que dice Dios. Y todas son ¿para qué? Para preservar el alma. Y eso es lo importante. Entonces, cuando nosotros consultamos a Dios a través de un ministro, Dios nos da su concepto como hace en la palabra de Dios. Pero tenemos que ir con la intención de acatarlo, porque ¿qué sirve usted que le dé un consejo a un ministro y no lo aplica? Es como ir a un tribunal. Yo tengo un problema con David, vamos a donde el juez para que nos solucione. Y el juez me dice, no, usted tiene que pagarle 200,000 pesos a David. Y yo, no, eso no es justo, yo no voy a pagarle nada. Entonces, ¿para qué fuimos ante el juez? Entonces, cuando uno va donde un ministro para que diga lo que dice la palabra de Dios con la intención de aplicarlo, de ponerlo por obra. Porque el ministro que te diga algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, está actuando mal. Es aplicar lo que dice la palabra, así como hacen los jueces.
Los jueces tienen que aplicar lo que dice la palabra de Dios, aunque hay hombres corruptos que no aplican la palabra de Dios, pero estamos hablando del verdadero juez, que ese sí no es corrupto. ¿Amén? Entonces Moisés lo que hacía era juzgar entre el uno y el otro y declaraba las ordenanzas de Dios. Él no le decía al pueblo lo que él pensaba, él le decía al pueblo lo que decía la palabra de Dios, y así era como Moisés juzgaba a la persona. Pero eran tantos los problemas que se presentaban entre el pueblo. Imagínense, una iglesia de más de 5 millones de personas, era la que lideraba Moisés. Él tuvo que nombrar jueces, otras personas que se encargaran de esos problemas para él encargarse de otro problema grande, que era traer la palabra revelada de Dios. Entonces él se dedicó a eso, y ese fue el consejo que él siguió de parte de su suegro. El suegro le dijo: mira, te estás gastando mucho. Entonces él entendió eso y nombró jueces. Pero entonces lo importante que tengamos en cuenta es algo, que cuando nosotros no sabemos lo que dice la palabra de Dios sobre un determinado problema, porque no ha estudiado completamente la palabra, va un ministro, pero con la intención de aceptar lo que diga el ministro, porque viene de parte de Dios, y siempre se lo va a demostrar con la palabra, lo que dice la palabra. Eso es lo importante. Entonces, eso es otra forma de consultar a Dios, leyendo las escrituras, y cuando usted no entiende o no alcanza a percibir qué dice Dios sobre la palabra, consulta al ministro, pero siempre con la intención de aceptar lo que diga, porque vuelvo y repito, ¿de qué sirve consultar a Dios o a un ministro de Dios si no a la larga no va a aplicar lo que él dice? No sirve de nada. Y tenga pendiente que siempre un ministro lo que quiere es preservar su alma. Él no mira su economía, él no mira nada de eso. Él mira de su alma. Él mira, si Cristo viene ahora, ¿qué va a pasar con su alma? Esa es la pregunta que yo siempre me hago cuando veo un problema o cuando veo algo que está pasando, una situación de un hermano. Siempre miro el alma de la persona. ¿Se va a salvar? Si sigue así como está, ¿se va a salvar? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios busca prosperidad de la persona? No, busca su salvación. Básicamente es para eso. Entonces, cuando consultamos a Dios es con la intención de obedecerle, de aplicar esa voluntad. Pero sabemos que hay falsos maestros y tenemos que estar apercibidos. La palabra de Dios habla más de falsos maestros que de los verdaderos maestros, porque es que el verdadero maestro se conoce enseguida porque habla conforme a la palabra. Los falsos maestros son hábiles para engañar, para adulterar la palabra de Dios, para hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Te presentan un versículo y te lo tergiversan completamente, como hizo Satanás con nuestro Señor Jesucristo. Trató de hacer, pues, pero no lo hizo porque por lo menos trató de hacerlo. Le recitó el Salmo 91. Imagínense, el Salmo 91 que se utiliza mucho contra Satanás o contra los demonios. Satanás se lo recitó a Jesús con la intención de que desobedeciera la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice precisamente Mateo 4:6. Vemos aquí cómo hacen los falsos ministros, que lo hizo el falso maestro, que era Satanás. Se presentó como un maestro esbozando la palabra de Dios, nada menos que recitando el Salmo 91 a nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó precisamente Mateo 4:6 y le dijo: si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará, dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece piedra. Y es cierto, así dice el Salmo 91:12. Y sigue diciendo, Jesús le dijo: no hay, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Satanás se le presentó diciéndole: oye, puedes saltar de este abismo. La palabra de Dios dice que sus ángeles va a mandar y tu pie no va a tropezar piedra, o sea que no te va a pasar nada. Sí, cierto, Dios pone sus ángeles y nada nos va a pasar, pero cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es retarlo a Él. Aquí estaban retando, o sea, si Jesús hubiera hecho esto, estaba retando a Dios. Muchas veces hacemos cosas retando a Dios. Hay personas que ayunan retando a Dios. Yo no como hasta que tú no me sanes. Yo no como hasta que tú me soluciones este problema. Retando a Dios. Cuando Dios le está dando alimento y le está proporcionando todas las bendiciones y está retando a Dios con ayunos. O vamos a hacer una vigilia para solucionar determinado problema. Tampoco, ¿verdad? Entonces, lo importante es que no retemos a Dios, que aceptemos todo lo que Dios nos manda, sabiendo que nuestra esperanza está en Él, que todo lo que viene de Él es bueno, agradable y perfecto. Entonces, eso es lo objetivo. Entonces, sigamos. Sabemos que los falsos maestros son hábiles para engañar, o sea, adulteran la palabra, hacer creer algo falso como verdadero, pero también tienen otra forma de actuar. Ellos tratan de evitar que los engañen. Ese es el falso ministro. ¿Qué hacen ellos? Utilizan malicia. Todo lo que usted le dice le ven a malicia, van buscando otra cosa.
Si usted le va a predicar la palabra de Dios, entonces dice, no, eso es para que me lleven allá, para que me saquen la plata, para darle la plata al pastor. Esa es la malicia que utiliza el enemigo en la mente de ellos. Porque se le ha metido en la cabeza de que las iglesias son para sacar diezmos nada más. Entonces esa malicia la utiliza la gente. ¿Tú quieres que yo vaya a la iglesia para darle los diezmos al pastor? Entonces, ¿qué es malicia? Es inclinación a pensar que todo el mundo quiere hacerte daño. Entonces está preparado contra las personas. El cristiano no tiene que actuar así. Tiene que pensar bien de las personas. Cuando yo pienso mal de usted, lo estoy maldiciendo. Tenemos que pensar siempre bien de las personas. Que es lo contrario a actuar con prudencia. Si me vienen ofreciendo un negocio, no es que sea malicia, sino que actúo con prudencia. Primero tengo que mirar cuáles son las expectativas. Esa es otra cosa. Una cosa es actuar con prudencia y otra cosa es tener malicia. O sea, verle las cosas malas a las cosas que nos presentan a un lado. Son dos cosas, son dos polos opuestos. Malicia y prudencia. Los cristianos tenemos que ser prudentes. La serpiente tiene una característica. La serpiente tiene malicia, ¿verdad? Y trata de engañar a las personas, trata de engañar a su víctima. La serpiente, hay unas serpientes que mueven la al y llaman al otro animal para que venga a comerse el animalito y resulta que es la cola de la serpiente y cuando viene, ¡tac! O sea, utiliza engaño. Y también ella utiliza la malicia, está pendiente de que todo lo que le vayan a hacer malo. Pero también la serpiente es prudente. Ella no ataca un animal que no se pueda comer. Ella lleva un búfalo corriendo y se la parte enseguida porque dice, uy, aquí me destroza. Ella sabe a quién puede atacar y a quién no puede atacar. Es prudente, así tiene que ser cristiano. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios, que precisamente nos habla también de que tenemos que ser prudentes. Mateo 10:16. El cristiano debe ser prudente, no con malicia, sino prudencia, que es una cosa contraria a la malicia, a la prudencia. Mateo capítulo 10, verso 19. 16, perdón, Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé prudentes como serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente distingue entre lo que es bueno y lo que es malo para ella. Y sencillos como palomas, o sea, humildes. Esa es la característica del cristiano, ser prudente, analizar todas las circunstancias, pero no con malicia, sino mirando qué es lo que conviene y lo que no conviene. Porque hay muchas cosas que parecen ser buenas, pero son malas. Es como el azúcar, ¿verdad? El caso del azúcar, entonces les mandé a todos un mensaje del azúcar. El azúcar se parece a la sal. Usted mira el azúcar y ve la sal, son iguales, físicamente hablando. Pero cuando la va a probar son diferentes, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar, ¿qué? No la malicia, tenemos que usar la prudencia. Cuando va a endulzar algo y los dos están puestos en potes iguales, y esto que será prueba y mira, usted se da cuenta cuál es la sal y cuál es el azúcar. Igual nos dice la palabra de Dios, tenemos que ser prudentes para las cosas que aparentemente parecen ser buenas. Hay personas que predican la palabra de Dios, pero llevan un mensaje, un trasfondo que es a veces sacarle dinero a las personas. Llevan otros trasfondos buscando otros intereses en la iglesia, dominar a la iglesia, someter a la iglesia, tener a la iglesia como corderos hacia el pastor. Los dirigen todos nosotros dirigimos todas las personas hacia Cristo. Yo no dirijo a nadie hacia mí, siempre hacia Cristo, que busque a Cristo. El único que soluciona los problemas es Cristo. A Él es el que predicamos, Él es el que presentamos siempre. Yo no me presento a mí mismo, presentamos a Cristo. Y eso es lo que hacemos todos los que predicamos la palabra de Dios, presentamos a Cristo. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Usted cuando se vaya a dirigir a una persona a predicarle, usted no le va a hablar mal de una iglesia, no le va a hablar mal de nadie, simplemente presenta a Cristo. Otra doctrina, no, que los testigos, no, usted presenta a Cristo, usted no le importa lo que hacen los demás. Entonces nosotros presentamos a Cristo, eso es lo importante. Y ser prudente. Entonces, la forma de consultar la palabra de Dios es esa, cuando buscamos de Dios a través de la palabra de Dios, pero con la intención de aplicar lo que dice la palabra de Dios. Y tener cuidado, lo importante, ¿de quién tenemos que tener cuidado nosotros? Muchos dicen, no, de Satanás, no, de nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que a veces, casi siempre actuamos mal. Alguien nos dice una cosa y reaccionamos con 4. Dice algo mal y se relacionamos con 4. Tenemos que aprender a dominar. El Espíritu Santo nos da dominio propio para que dominemos nuestra lengua. Vean, lo más terrible que tenemos nosotros para dominar es nuestra lengua. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, pero importante, de tener cuidado de nosotros mismos, de lo que pensamos, porque nuestra mente es muy rápida para pensar mal, para juzgar mal. Siempre tenemos que buscar lo que dice la palabra de Dios y aplicar siempre lo que dice la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Nosotros como ovejas tenemos que tener cuidado primero de nosotros mismos.
Ahí es la mayor debilidad nuestra, somos nosotros mismos, nuestra forma de pensar, que pensamos siempre mal, tenemos la tendencia a pensar mal, a actuar con malicia, cuando la Biblia nos dice actuar con prudencia, que es diferente. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Ojo, que cuando leemos la palabra nos está hablando a nosotros, ¿eh? O sea, a mí mismo, o sea, si yo la leo digo, tenga cuidado de mí mismo y de las doctrinas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Sí? De acuerdo a cómo usted actúa, cómo usted se comporta, la gente va a ver lo que ha hecho Cristo en su vida. Y la palabrita que siempre hace la gente cuando por algún X o Y motivo uno actúa mal y se dice, ¿y eso que es cristiano? Mira lo que hizo. Entonces, ¿por qué? Porque quieren ver a Cristo reflejado en nosotros, en nuestro actuar. Que si nosotros nos ofenden, nos quedemos callados. Eso es difícil de dominar, pero se puede. Se puede. Bendecir a los que nos maldigan. Se puede. Con el favor de Dios, con el poder de Dios en nosotros. Si te hace mal, haz el bien. Siempre haz el bien. La justicia de Dios es esa. Muchos dicen, no, que Dios juzga. Sí, pero cuando Dios juzga, haciendo siempre el bien. ¿Cuál es lo que el Señor quiere? Que todos se salven y lleguen a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, cuando aplicamos la justicia de Dios es pagar bien, así nos hagan mal. Esa es la justicia de Dios. Y esa es la que tenemos que aplicar. Tanto usted como yo tenemos que aplicar siempre la justicia de Dios. Pagar bien cuando nos hacen mal. Hablan mal de nosotros hablamos bien de esa persona. Ese es Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo cuando lo estaban lapidando, lo tenían lacerándolo ahí en la cruz, el que decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Y por qué no saben lo que hacen? Porque estaban atacando primero al Hijo de Dios. Segundo, porque hay una ordenanza que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo tú le vas a hacer algo a tu prójimo si eres tú mismo? ¿Cómo vas a hablar tú de tu prójimo si eres tú mismo? La Biblia nos dijo eso, el Señor quiere eso, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros lo amamos a Él, si amamos a Dios, que no lo vemos, como decimos que amamos a la persona que sí estamos viendo, pero lo odiamos, no sería coherente. Si amamos a Dios, que no vemos, con mucha más razón tenemos que amar a nuestro prójimo, a esa persona que nos está haciendo daño, esa persona que nos está haciendo la vida de cuadrito. Entonces, consultar a Dios es aplicar lo que dice la palabra de Dios a nuestra vida, no verlo como algo bonito. Acuérdense que la palabra de Dios es dulce, pero es amarga. Dulce cuando empezamos a leerla, ay, bonito, mira lo que hizo Jesús aquí, pero amarga cuando la vamos a aplicar, ¿verdad? El ejemplo que siempre pongo, que si te pagaste con un billete de 20 y te dan vuelto el billete de 50, devolverlo. Uy, no, señor, usted me pagó, yo pagué fue con un billete de 20, tenga, esto me lo dio de más. Es amarga cuando tenemos que devolverla, ¿verdad? Muchos dirán, ay, no, que el Señor me bendijo con estos 30 de más. No, eso no es tuyo, devuélvelo. A esa persona se lo van a cobrar después. Cuando hayan arqueo de caja, lo que pasa en los supermercados, ¿cierto? Lo tienen que pagar el cajero, si dio de más. Se lo cobran al cajero. Entonces, lo importante es eso, que apliquemos siempre la justicia de Dios. La justicia de Dios es, lo que no es tuyo, devuélvelo. La Biblia dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. De una mentirita, por pequeña que sea, lo está apartando de la presencia de Dios. Hay veces que tomamos la mentira como algo natural. Hay personas que mienten sin necesidad, ya porque cogieron esa costumbre de mentir. Tenemos que quitarnos esa mala costumbre de mentir. Porque la palabra de Dios nos dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, sencillo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la idea es que tenemos que consultar a Dios siempre, ¿verdad? Buscarlo a través de la palabra de Dios. Si no sabemos la palabra de Dios mucho, buscamos a los ministros de Dios que caminen en obediencia a la palabra de Dios y que te vaya a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. No te va a decir lo que él piensa ni lo que él cree, te va a decir lo que dice la palabra de Dios. Porque el ministro siempre mira lo que Dios quiere. ¿Cuál es? El alma, la salvación del alma. Dios no mira tu prosperidad económica, a él no le interesa eso. Son añadiduras. Él sabe de que tenemos necesidad y él nos lo da como añadidura. Él lo que quiere es la... Sí, amén. Gloria a Dios. El Señor ha hecho muchos milagros en su vida y me consta. Gloria a Dios. Entonces lo importante es eso, que siempre busquemos la preservación del alma. El Señor lo que quiere es eso, que nuestra alma sea salva. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos. Muchos estamos haciendo planes para mañana. No sabemos si el día de mañana viene. Tantos accidentes y ahora con las bombas, las cosas. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Entonces el Señor quiere que estemos a cuenta ahora mismo con Él. Estemos todos los días a cuenta con el Señor. Entonces, el primer requisito es entender, buscamos la palabra de Dios para glorificar a Dios, glorificar a Cristo. Y glorificar a Cristo es obedecerlo, someternos a Él, poner nuestra esperanza a Él, reconocerlo en todas nuestras circunstancias. Cuando nosotros glorificamos a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y es el que nos da poder, amor y dominio propio para enfrentar los problemas que se nos presenten en todos los momentos. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios a través de la palabra de Dios, lo glorificamos, ese Espíritu Santo nos da la fortaleza para reconocer inclusive los falsos ministros. ¿Por qué? Porque los falsos ministros, ¿qué es lo que hacen los falsos ministros? Los falsos ministros hacen hurtar, matar y destruir. Como dice Juan 10:10. Juan 10:10, miremos lo que dice Juan 10:10, aquí miremos lo que hacen los falsos ministros. Como hemos dicho muchas veces, este versículo se lo achacan a Satanás. No, aquí no está hablando de Satanás, aquí está hablando de los falsos ministros. Dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir esto de que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir? Que viene a robar la atención que debe ser para Cristo, se la roban para ellos mismos, se presentan ellos como los salvadores. Y la gente quiere tocarlos, quiere agarrarlos, quiere que el Señor, que ese pastor le ponga las manos que en todo momento. No, yo a otra gente le digo, no, busque de Cristo, a mí no. Presentamos siempre a Cristo. También matan la esperanza en Cristo. Ponen la esperanza en el dinero. Les enseña a poner la esperanza en el dinero. ¿Cuánto das? Así Cristo te va a solucionar los problemas. Si tú das plata. Si no das plata, no te va a solucionar los problemas. Entonces quitan la esperanza que deben poner en Cristo para poner en el dinero. Destruyen la comunión con Dios. Porque si usted no busca a Cristo, como dice la Escritura, no tiene una buena relación con Dios. Tenemos que conocer a Cristo como dice la Escritura. Entonces este versículo vemos aquí que no está hablando de Satanás, está hablando de los falsos ministros. Los que hurtan la atención que debe tener Cristo, que ese debe ser nuestro eje, nuestro objetivo. Como dice la palabra, puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, sobre todas las circunstancias, y nos va a dar paz en medio de la tormenta, como estaba cantando nuestro hermano David. Paz no es ausencia de problemas. Muchas veces personas quieren dinero, quieren salud y ya dicen que ya se van a solucionar los problemas. No, después le va a venir otro problema. Vea, si uno tiene deuda, le puede venir alguien con una bolsa de dinero y pagarle todas las deudas, que el problema va a seguir después otra deuda. ¿Por qué? Porque eso está aquí, en nuestra mente. Quieren endeudarse y buscan endeudarse nuevamente. Entonces, mientras no metamos a Cristo en nuestro problema y empezamos a ver a Cristo que Él es nuestro ayudador y que en Él ponemos nuestra esperanza para solucionar el problema, no el dinero, quitamos el Dios dinero de ahí, vamos a tener paz en la tormenta. Tenemos que dejar de pensar que el dinero lo soluciona todo. El dinero es necesario, pero no importante. Importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, esos falsos maestros roban la atención y la ponen hacia ellos y matan la esperanza que debemos tener en Cristo. Cristo debe estar nuestra esperanza para la solución de todos nuestros problemas. Todos, porque si buscamos a Él, todos los problemas se solucionan por arte, como diría alguien por ahí, por arte de magia. Pero no es arte de magia, es el poder de Dios. Aquí en Cristo no funciona la magia. Fue una frase que se me ocurrió de pronto. Pero en Cristo no actúa la magia, actúa el poder de Él y la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Entonces, lo importante es eso, de que consultemos a Dios y actuemos con prudencia, no con malicia. Que se nos quite de nosotros toda malicia, toda gritería, toda maldicencia que tengamos en un momento dado.
Eso debe hacer el cristiano, no actuar con malicia, sino con prudencia. Una cosa es la malicia, otra cosa es la prudencia. Le plantean un negocio, no, vamos a ver, vamos a mirar las circunstancias, ¿qué dices tú? Eso no es malicia, eso es prudencia. Malicia es, este me vino a robar. ¿Quién sabe qué? Míralo, mira lo que está haciendo, mira, esa carita que tiene no me parece, esa carita no me convence. Eso no, eso no es prudencia, eso es malicia. Usted no puede juzgar a alguien por la cara ni por la forma de vestir. Hay un versículo en la Biblia que habla sobre una astucia, unos gabonitas. Miremos lo que dice Josué capítulo 9, verso 14. La importancia de consultar a Dios. Josué capítulo 9, verso 14. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, o sea, de los gabaonitas, y no consultaron a Jehová. Ellos no consultaron a Dios cuál era el propósito de Dios con esa gente. Y ese fue el error de los israelitas, comer alimento ajeno cuando no se lo estaban ofreciendo. Asaltaron a las personas y no consultaron a Dios. Entonces, la posición, esto de los gabonitas nos indica algo. ¿Cuál es la posición de la gente frente al evangelio? Cuando usted está predicando el evangelio, cuando usted está hablando a alguien del evangelio. Y esto es importante porque eso tiene que ver con consultar a Dios cómo predicar a la gente. Y aquí te va a hablar Dios de cómo predicar a la gente. Cuando uno le predica a la gente, usted encuentra tres clases de grupos de personas. Hay tres grupos de personas. Uno que van a luchar contra lo que usted dice. No van a aceptar lo que usted dice. Esas personas, porque esas personas no aceptan lo que usted dice y van a criticarle todo lo que usted diga. Todo lo que usted diga se lo van a criticar, así le recite la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Pero por qué? Porque esas personas tienen pecados escondidos, tienen inmoralidad, tienen paganismo, tienen sacrificios a dioses y son idólatras. Entonces ellos no quieren acercarse a Dios porque van a ser reprendidos. Lo que usted le está predicando va en contra de lo que ellos están haciendo. Entonces no quieren, entonces van hasta ofenderla a usted porque le está predicando algo. Pero acuérdense que no están ofendiendo a usted, están ofendiendo a Dios. Entonces la pelea no es con usted, la pelea es con Dios. Entonces déjelo que Dios pelee solito. Dios no necesita que lo defiendan, Dios necesita que lo prediquen. Él es como un león está en una jaula. Ese león en la jaula no necesita que lo defiendan, necesita que le abran la jaula y él se defiende solo, ¿cierto? Entonces Dios necesita que usted le predique, dígale lo que dice la palabra de Dios y Dios se defiende solito, Dios hace el trabajo en él. Hay otras personas que le aceptan la palabra de Dios, inclusive van hasta las iglesias, pero no se han arrepentido. Tienen su vida inmoral, pero siguen ahí en la iglesia. Sí. O sea, tienen coexistencia pacífica sin sumisión, sin obediencia a la palabra de Dios. Ese es el segundo grupo de personas. Ojalá no haya nadie de ese grupo aquí. Utilizan astucia para coexistir con Dios, coexistir con la palabra de Dios. A pesar que la palabra les da duro, han aprendido a vivir, así la palabra los está atacando. Eso hicieron los gabonitas. Ellos se sometieron al pueblo de Dios porque sabían que el pueblo de Dios los iba a destruir. Entonces ellos se sometieron a la palabra de Dios, se sometieron al pueblo de Israel y dijeron que lo obedecía y quedaron como simples sirvientes de los ministros de Dios, no sirvientes de Dios. Y nosotros tenemos que procurar siempre ser sirvientes de Dios, no los ministros de Dios. Amén. Sirvientes de Dios, nosotros tenemos que ser sirvientes, siervos de Dios, no de los ministros de Dios. Entonces, utilizan la existencia para coexistir, o sea, para engañar, pero Dios les da la oportunidad en todo momento porque Dios es grande, Dios es amplio, Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y hay otro grupo, o sea, el tercer grupo, que son el grupo de los convertidos, los que aceptan la palabra de Dios de una y empiezan a vivir conforme a la palabra de Dios. Como le pasó al apóstol Pablo, cuando recibió la palabra enseguida cayó de rodillas y cambió completamente, o sea, una sumisión total del pacto con Dios. Con respecto al primer grupo, los que lo rechazan a usted, cuando usted predica la palabra de Dios, no se encuentran muchas personas con eso, ¿verdad? Que uno les dice una palabra y te tiran como 20 ofensas enseguida. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 3, verso 20, el primer grupo. Los que no aceptan la palabra de Dios. Juan capítulo 3, verso 20.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no les interesa lo que usted está predicando, lo que usted le está diciendo, porque saben que lo que le dice va en contra de lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces por eso rechaza la palabra de Dios. Y acuérdense que no lo están rechazando a usted, porque a veces uno cree que lo están rechazando a uno. Están rechazando la palabra de Dios. No quieren vivir conforme a la palabra de Dios porque no les interesa. Esos son los que cierran la puerta, luchan contra Él. No están luchando contra usted, así para que no se desanime porque ve que la persona no aceptó la palabra de Dios. Acuérdense que no están luchando contra usted, están luchando contra la palabra de Dios. Y si están ofendiendo a Dios, usted no. A esas personas que no aceptan la palabra de Dios, Dios les manda un poder engañoso. O sea, el poder engañoso viene de parte de Dios. Creen en la mentira de los milagros. Dios sigue haciendo milagros, pero hay otros milagros que son engañosos. Buscan a líderes para que le hagan sanaciones cuando se están desviando verdaderamente de la palabra de Dios. Dios no quiere que las personas realmente en primera instancia sean sanos físicamente, Él quiere que sean sanos espiritualmente, y la sanidad viene de parte de Él cuando Él desee. Dios quiere que todo el mundo esté caminando en obediencia a la palabra de Dios. Lo que más le interesa a Dios es la sanidad del alma. Es lo más importante. Segunda de Tesalonicenses 2:11, por favor, me acompañe para que veamos el poder engañoso que estoy hablando yo. A esas personas que rechazan el poder de Dios, que rechazan la palabra de Dios, que luchan contra Dios, ¿por qué lo hacen? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, el falso evangelio de la prosperidad. Buscan a Dios por la prosperidad económica, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les manda un poder engañoso y se ven los milagros y comprueban, verifican que la persona fue sana. Y sí, pero eso es un milagro engañoso, porque lo interesante es la sanidad del alma. Yo he visto milagros que se hacen en esas mega iglesias y después le dicen a la persona: ya fuiste sano, sigue con tu vida. No le dicen ni siquiera arrepiéntete. Sigue con tu vida. Disfruta tu vida, que para eso Dios te la dio. Cuando Dios nos ha mandado a hacer su palabra, obedecer su palabra, a ser salvo y hacer que otras personas sean salvas. ¿Usted quiere saber qué es lo que quiere Dios en su vida? Se la digo. Dios quiere que usted sea salvo y que más personas sean salvas a través de la predicación suya. Ese es el plan perfecto de Dios. Ese es el plan amoroso de Dios. Él quiere que todos sean salvos. Y la prosperidad viene cuando Él quiera. Vuelvo y repito, yo no estoy en contra de la prosperidad económica ni contra de la salud de una persona, sino que esas son añadiduras. No buscar a Dios por las añadiduras, buscar a Dios por la salvación del alma, que es lo más importante. Las personas del segundo grupo, que son las que cohabitan con la palabra de Dios, pero a pesar que no hacen la palabra de Dios, Dios siempre le da la oportunidad para arrepentirse de su pecado. Dios quiere que se arrepienta. Imagínese usted que mismo nuestro Señor Jesucristo sabía que ¿cómo que se llama? Que sabía que Judas lo estaba traicionando, sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Judas se estaba robando las ofrendas, sabía que Judas era un ladrón, y sin embargo quería que se salvara. Cuando la Santa Cena, él mismo moja el pan y se lo da, como que diciéndole: arrepiéntete de lo que vas a hacer. Pero era su corazón que no quiso nunca arrepentirse. No era el plan, no había plan de Dios ahí. El plan de Dios siempre es perfecto, Él quiere que se salven. Dios no hizo a Judas para que se condenara. Era la presencia del Señor que sabía que Judas iba a vender a nuestro Señor Jesucristo, que es diferente. Porque si fuera así, entonces Judas no fuera culpable, si era el plan de Dios de que Judas vendiera a Jesús. No, ese no era el plan de Dios, que Judas vendiera a Jesús, sino que la presencia de Dios sabía que Judas lo iba a vender. Es diferente. Dios no quiere que nadie se pierda, no quería ni que Judas se perdiera. Pero como Él conocía el corazón de Judas, sabía que se iba a perder. Entonces Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder de nosotros. Ojalá todos nos salvemos y todos llegamos a esa salvación. Acuérdense que tenemos que luchar por nuestra salvación. El que se crea sea salvo, mire que no caiga. Todos tenemos que preservar hasta lo último. Siempre, todos los días, buscar esa salvación perfecta en Cristo Jesús. El tercer grupo, que son los convertidos, los que tienen sumisión total. Miremos lo que nos dice Juan 3:21.
es el que aplica la palabra de Dios en toda su vida, completamente a su vida, en todo momento. Mira a través de la palabra de Dios, actúa conforme a lo que Dios dice. No mira si voy a pasar trabajo, cuánto gano, cuánto no gano, que no mira eso, mira la salvación del alma. Mira lo que nos dice Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que practica la verdad, sí, le ama la palabra de Dios, la practica, le gusta, le fascina aplicar la palabra de Dios a su vida. Y obviamente esa persona tiene que salvación y vida eterna. Nadie es salvo por obra. Sabemos que la salvación no es por obra. La salvación es por fe en Cristo. Pero la fe en Cristo, si no tiene obras, es muerta. Y la fe se demuestra con las obras de obediencia a la palabra de Dios. Si yo creo en Cristo, le obedezco. Nadie va a ser salvo porque practique las obras que dice aquí. No, la salvación es por obra. La salvación es por la fe puesta en Cristo. Pero si yo no le creo a Cristo, si yo le creo a Cristo, lo obedezco. Si Cristo es mi Señor, mi Dios, mi Rey, es porque lo obedezco. Pero ¿cómo decir que Cristo es mi Rey, es mi Señor, pero no hago lo que Él dice? No estoy haciendo obras conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacer obras conforme a la palabra de Dios. ¿Amén? Pero acuérdense, nadie es salvo por obra. Porque si la gente fuera salva por obra, ¿para qué vino Cristo? Se hubiera quedado allá y hubiera dicho, sálvese el que pueda ser bueno. Por obras nadie se salva. Porque Cristo está, por cuantos todos todos pecaron y están destituidos del reino de los cielos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Él obtiene salvación. Si yo creo en Él, creo que Él es Dios, creo que Él es mi Rey, pues lo obedezco como todo súbdito, un rey. Porque ¿de qué sirve que hay un rey y nadie lo obedece? ¿O usted concibe un rey que nadie lo obedezca? Ahí cantamos, Cristo es mi Rey, ¿verdad? Ya, mi Rey, pero si es mi Rey, obedezcamos todo lo que Él dice. Entonces ese es el mensaje de hoy, que obedezcamos lo que dice la palabra de Dios, que aprendamos a consultar la palabra de Dios, y que si estamos consultando la palabra de Dios es para aplicarla a nuestra vida, porque nada sirve consultar y mirar lo que dice la palabra de Dios, por lo menos buscar un versículo que dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, y sigo diciendo mentiras. ¿De qué sirve? Los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, y sigo adulterando. Entonces, no sirve de nada estudiar, buscar la palabra de Dios. Es para aplicarla a nuestra vida. Entonces, hermano, con todo el amor se los digo, traten de cambiar, ajustar su vida a la palabra de Dios para preservar su alma, que es lo más importante. Más que cuánto gana usted. Lo importante es cuánto ha ganado para el reino de los cielos. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, este es el mensaje para hoy. Para nosotros, nuestra hermana Elia. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje. Iglesia, vamos a ponernos de pie para orar, porque hay que orar. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a vivir en el Espíritu, Señor, a ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos, porque tu palabra es clara cuando dice que en ellos no hay malicia, Señor, y que el reino de los cielos debe ser como niños. Nosotros debemos ser como los niños para poder alcanzar tu misericordia, saber perdonar, no pensar mal de nadie, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de todo lo carnal, porque tu palabra dice que el ocuparte de la carne es muerte, pero ocuparte del Espíritu es vida y paz. Tu palabra también es clara cuando nos enseña en Isaías, cuando dice, ay de lo bueno le dicen malo, de lo malo le dicen bueno. Hacen de la luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, de lo amargo a lo dulce, Señor. Señor, ayúdanos, Dios Padre, a no igualar lo malo con lo bueno, porque no puede haber comunión entre las tinieblas y la luz, Señor, porque tú eres nuestras lumbreras, Espíritu Santo. También tu palabra nos enseña, Señor, y nos dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que si te conviertes amigo del mundo, eres enemigo de Dios? ¿Qué comunión hay entre el mundo? ¿Qué comunión hay entre el mundo y Dios, iglesia? No hay nada, Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a poner la mirada en ti, Señor.